¿Y qué tal están, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 nuevos animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un nuevo mundo. Les hago recordar que los 2 primeros serán los animes que se vienen para octubre. Los otros 5 son nuevos y para el final les daré un repaso de varios isekais. Así que atentos, gente. Son nuevos animes así bien calientitos y claro que todos están buenísimos. No te lo pierdas. Por cierto, no se enojen con el top, ya para el final agregaré más isekais para que estén conformes. Yo soy Luis Senpayo, un amigo que te estará recomendando muchos tops así bien suculentos. Por eso suscríbete y activa la campanita, me apoyarías un montón. Dicho esto, comencemos de una vez. Número 1. Kage no Jitsuru Kusha ni Naritakute. La historia sigue con un joven que desde siempre quiso ser aquel ser que crea la historia desde las sombras. Aquel tipo que está detrás de todo, pero estaba en un mundo normal. A pesar de que se esforzara, no conseguiría nada. Y es ahí donde intentó ser el primero en usar la magia. Pero por cosas de la vida, Kamion-kun no lo dejará y le mandará a otro mundo para su bienestar. Este lugar estará lleno de personas mágicas como poderosas. Él renacerá como un bebé y en todo el tiempo que crezca estudiará todo tipo de magia. Experimentando muchas cosas, le fue difícil pero pronto será alguien muy poderoso, aunque también va a fingir ser débil ante los ojos de la humanidad, ya que dice que es una estrategia para ser la eminencia de la sombra. También de que este pendejo se inventará una historia muy alocada para reclutar a personas bien chetadas. Por sobre todo serán chicas muy sabrosas, de hecho se podría decir que tendrá un gran harem para él solito. Bueno, en resumen, este mundo antiguamente fue invadido por un demonio bien OP, que con solo ver algo este lo hacía desaparecer, pero existió un grupo de 3 héroes de distintas razas que intentaron detenerlo, y que lo logran, pero a costa de sus vidas junto a una maldición que será eterna para todos sus descendientes, lo cual los pudre y los mata sin remedio. Por eso el protagonista reclutará a los que fueron maldecidos a su nueva organización. Ahora él junto a sus waifus irán a detener al rey demonio, pero eso será casi imposible, ya que no solo lucharán con ellos, sino contra su propia gente. Un grandioso anime que se estrenará para octubre, será toda una joyita, no se lo pierdan. Número 2. Akuyaku Reiyuna no de Rasubosu o Kate Mimashita. Todo comienza con una chica quien sufría de una extraña enfermedad la cual la debilitaba mucho, llegando al punto de que le quede unos meses de vida. Ante esto ella solo jugaba un juego de romance, la cual la calmaba y la dejaba ser libre, hasta que llegó el momento de su muerte. Pero tras eso despierta en el cuerpo de una chica del juego, que al parecer resultó ser la enemiga de la protagonista. Ahora ella tiene que dar todo de sí para intentar alterar la historia que le espera, pero no contará con que la prota de la historia también es alguien especial. En resumen, ella va por el mal camino y la única solución que le queda es hablar con el rey demonio de su mundo, pero si todo sale mal será borrada de la historia. Este es un isekai inverso que les va a fascinar. Si les gusta el anime de Otome Game no Hametsu Flag Shika o el otro isekai de Otome Game Sekai wa Mo, pues amarás esta joyita. Un anime dedicado a todos los amantes de lo romántico. Está hermoso el manga, así que chéquenselo. Su fecha de emisión será en octubre también. Número 3. Isekai Meikyu de Harem Wo. Este es un anime que todos van a amar, o bueno, más que nada para todos los puercos que les guste la H versión anime. Y todo sigue a un estudiante de secundaria llamado Michio Kaga, quien como cualquier otro se la pasaba buscando juegos así bien santos en internet, hasta que de repente despierta en un lugar extraño. A un inicio creerá que está en un juego de realidad virtual, ya que puede ver las estadísticas de los objetos y animales, también de que encontrará algunos ítems algo poderosos. De hecho, él empezará a eliminar fácilmente a los bandidos que encuentre, partiéndolos a todos como si fueran papel. Aunque al rato él se da cuenta de que ya no está en su antigua vida, porque al matarlos lo sintió demasiado realista, a la vez que cuando quería desconectarse pues no podía. En resumen, nuestro protagonista Michikaga va a querer convertirse en un aventurero, pero para llegar a hacerlo será muy complicado debido a que debe ser nivel 50. Bueno, este es uno de los protas más gods que verán, ya que él, aparte de ser poderoso, obtendrá una bellísima esclava
necesitaba. Y no solo será alguien que le ayude, sino que este muchacho se la pasará haciendo muchas cosas suculentas por las noches. Y no solo será con una. Así que si lo ven, pónganse auriculares o audífonos. Un anime que te va a aprender. Chécatelo. Número 4. Isekai Yaikyoku. Este sí es una joyita del Isekai, y todo gira en torno a un joven científico que estudiaba demasiado para hallar la curas de muchas enfermedades, con el afán de salvar a muchas vidas, ya que él no pudo salvar a su hermanita. No descansaba y se la pasaba encerrado en su laboratorio, pero en una de esas se le encontró muerto por un infarto de sobreesfuerzo humano. Tras esto, él despierta en un mundo de la era antigua. Todo era confuso, de hecho reencarnó en un joven noble que tenía poderes divinos, a la vez que en su camino fue bendecido por un dios. A un inicio nuestro protagonista no entendía qué es lo que está pasando aquí, e intentará usar esa magia de la que tanto hablan, logrando crear el agua al instante, también de que puede crear objetos a su voluntad, o si quiere puede hacerlos desaparecer. En resumen, el protagonista será un muchacho que empezará de cero en la era medieval, en donde las medicinas son muy malas, y al parecer los médicos de ese entonces son todos unos ambiciosos. Ante esto, él quiere cambiar el mundo salvando a todo aquel que esté en su camino, aunque los problemas serán constantes, ya que los otros boticarios intentarán eliminarlo del negocio, e incluso hasta la mismísima Santa Inquisición irá detrás de él para matarlo, ya que lo que dice que hace es cosa del demonio. Un epiquísimo anime con un protagonista muy poderoso está aquí. Es una joyita escondida que tienes que ver, recomendadísimo. Número 5. Kuro no Shoukanshi o Black Summoner. Tan solo imagínate elegir el poder que desees, pero eso sí, debes de dar o perder algo que esté al mismo nivel de lo que deseaste. Así es un arma de doble filo. Bueno, todo comienza con nuestro protagonista, quien despierta en otro mundo, pero lastimosamente no tiene nada de recuerdos, no sabe ni siquiera su propio nombre. Al parecer, lo que tuvo que perder para obtener sus grandiosos poderes fueron todos sus recuerdos. Además, que hizo de la diosa que le invocó su familiar, mismísimo Kazuma Gente. Tras eso, como siempre, nuestro protagonista irá al gremio para convertirse en un aventurero, y como se está haciendo costumbre, él se convertirá en un invocador que puede dominar a los monstruos que estén a su nivel, comenzando por un tierno pero poderosísimo slime. Continuando, Kelvin, nuestro protagonista, poco a poco y con mucho esfuerzo empezará a subir de nivel, ya que su misión es invocar a la diosa, quien está a un nivel muy abrumador. Este prota es un amante de las batallas, por eso luchará con monstruos de mayor nivel que le pongan en peligro su vida. De hecho, se excita cuando pasa eso. Y no olvidemos que se comprará una esclava para que le sirva de apoyo, pero para un futuro lo gozará por las noches. Ni hablemos de que conquistará a una chica demonio, que también hará lo mismo con ella. Sin duda alguna, este es uno de los isekais de la temporada, al igual que el isekai anterior, pero no tan así. No te lo pierdas. Número 6. Isekai Oji-san. Un anime bien raro y único del que más se centrará en el tío de nuestro protagonista. Sí, se escucha raro, pero es así. Un día, ese viejo tuvo un accidente muy brutal, dejándole en coma por 17 largos años. Y cuando se despierta, ve que las cosas cambiaron demasiado. Takafumi, quien es el sobrino, descubre que su tío tiene poderes brutales. Así es, al parecer puede usar la magia, además de que dice que estuvo en un mundo mágico. Ese lugar misterioso era habitado por personas muy guapas, y pues él era muy feo, pero lo peor no era eso, sino que lo trataban como si fuera un orco, e incluso a veces peor que un esclavo. La vida no le favoreció al pobre, pero con mucho esfuerzo logró obtener grandes habilidades, tan así que sin querer obtuvo una gran mujer, quien lo acosaba a cada rato. Bueno, en este anime muchos se darán cuenta de cuán pendejos estamos nosotros, debido a que la waifu poco a poco estaba comenzando a enamorarse, pero él solo creía que está ahí para criticarlo y por pena. Bueno, en resumen, este anime tiene cierto parecido a Tsukigami Chibiku Isekai Douchu, pero con la diferencia de que uno de los protagonistas es el tío, y de ahí el título. Un anime que amarás al verlo, a la vez que te divertirá mucho, chéquenselo. Número 7. Tensei Kenhan no Isekai Life. La historia, como siempre, seguirá a un joven que es explotado en su trabajo. No descansaba y se la pasaba estresado el pobre.
hasta que de un momento a otro le llegara un mensaje para que sea transportado a un nuevo mundo. Y se podría decir que nuestro protagonista acepta indirectamente. Tras eso, él despierta en un lugar fantástico y sobrenatural, también de que descubre que se convirtió en un domador de monstruos. A un principio, él lo relaciona como si estuviera en un sueño y lo toma a la ligera, investigando los misterios que porta este nuevo lugar, al igual que doma unos tiernos slimes que pasaban por ahí. Pero lo pendejo del anime empieza ahora, ya que él de casualidad encontrará una librería llena de objetos misteriosos, y sin querer absorberá todo ese conocimiento, logrando poderes brutales junto a habilidades asombrosas, llegando a convertirse en un gran sabio. En resumen, Yuji buscará una ciudad para que le registren como un aventurero, pero para su mala suerte, la profesión de ser un domador es duramente criticado, debido a que la mayoría de ellos no sirven para nada. Aún eso, quiere arriesgarse en ser un aventurero, demostrando a los supervisores quién es el más perrón de aquí. Un anime que es muy bueno si no hay nada que ver, así que chécatelo. Y ahora vienen los extras. Sengoku Otome Momoiro Paradox. Todo irá con una loca que será transportada sin querer a un mundo donde los guerreros debían ser hombres fuertes, pero ahora son mujeres con grandes sentimientos. Drifters, un mundo en donde muchos guerreros fueron transportados cuando estaban a punto de morir, y ahora deben luchar a muerte contra enemigos formidables. Recreators, un prota pendejo que se verá involucrado con un manga, y una loca desquiciada que quiere mandar a la verge su mundo. Otome Game Sekai wa Mob, un muchacho que irá a un juego para mujeres en donde los varones son tratados peor que esclavos, pero él es tan crack que le vale todo eso e intentará ligarse a la sabrosa reina junto a nuevas princesas. Haitu Games no Gringar. Que me acuerde, trata de un chico que con sus compas intentará sobrevivir en un mundo fantástico y medieval. Mismísimo Goblin Slayer y Log Horizon, ambos fusionados da esto, que también deben de ver. Kyosujiga. Unos hermanos entrarán a un mundo nuevo lleno de cosas raras, y una chica con su gran martillo hará desmadres en ese lugar. También de que buscarán un conejo negro por cosas de la vida. Sekai Saikyu no Ansatsusha, un prota pero de los gods que tiene por misión asesinar al héroe del otro mundo, y en su camino se encontrará con tremendas mujeres. Yahisama Waku Hikenai, la historia de cómo un general bien poderosa se volvió de golpe en una latinoamericana. Y por último les daré un suculentísimo anime que se viene para octubre, y este es No Minkaren no Skill Baka Getetara. La historia va a tratar de un granjero que va a llegar al máximo nivel, pero vendrán enemigos muy poderosos y le fastidiarán en su granjita, aunque con el tiempo descubre que su vida va en dirección distinta a la agricultura, y será bien OP, no se lo pierdan. Dicho esto, gracias por ver. Recuerda dejarme tu riquísimo like y compartir el video con un compa para que se chequen estas obras maestras. Me apoyarían un montón. Además, se dice que si lo haces, una waifu suculenta vendrá por la noche por ti. Ahora sí me retiro. No olviden tomar mucha pero mucha agüita. Cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejes de ser pendejo y siempre sonreír. Hasta la próxima. Bye.